Hola niñez, en esta oportunidad voy a explicarles o voy a tratar que identifiquemos los principales cambios económicos que se llevan a cabo en nuestro país para implementar el sistema neoliberal. Es importante que entiendan que hay como dos fases más o menos bien marcadas, que es lo que ocurre entre 1973 y 1975, que que es donde se hacen ciertos cambios, pero sin tener una línea o una directriz muy clara de qué es lo que se quiere hacer, del modelo que se quiere implementar. Sí se tiene muy claro el sector que toma el poder, tiene muy claro que hay un valor que va a defender, que es la propiedad privada. Entonces, los primeros cambios que se hacen entre estos 2 años, que es el golpe de Estado, hasta que se empieza a implementar el sistema neoliberal en Chile, van en relación con ese derecho de propiedad que entiende el nuevo gobierno. Y es por eso entonces que en estos 2 años lo primero que se va a hacer es devolver las tierras que ellos consideran que fueron ilegalmente ocupadas por el gobierno de la Unidad Popular. Lo mismo ocurre con las empresas, ya sean nacionales o extranjeras, que habían sido también requisadas, expropiadas por el gobierno de Salvador Allende, que van a ser devueltas a sus dueños. La única gran empresa que se decide que quede en manos del Estado es el cobre, pero sin embargo se decide acordar indemnizaciones con aquellas compañías norteamericanas que habían sido propietarias del cobre y a las cuales se les había expropiado las empresas. ¿Qué ocurre en 1975 o qué comienza a ocurrir? Y aquí primero es importante que les explique que hay un grupo de jóvenes en esta época que habían estudiado economía en la Universidad Católica y que habían hecho sus posgrados en la Universidad de Chicago y que vienen con toda una nueva idea que todavía no se ha implementado en el mundo, que la aprendieron de un profesor que hacía clase en la Universidad de Chicago, que era Milton Friedman. Entonces, en teoría, habían estudiado un nuevo modelo económico que estaba basado en lo que había sido el capitalismo puro que se había dado en la época de la Revolución Industrial. Recuerden que en la época de la Revolución Industrial el Estado no interviene en la economía, no hay nadie que regule la relación entre los trabajadores y los empresarios y se van a ver todas esas injusticias que vimos en la época de la Revolución Industrial. Después, con el tiempo, estamos hablando de más de 100 años, los trabajadores fueron organizándose, fueron haciendo demanda y se fue entendiendo a nivel de sociedad, estoy hablando principalmente del sector occidental del planeta, se fue entendiendo que el Estado debía intervenir de cierta manera en la economía y que no podía quedar todo como al azar del mercado, porque se había visto que esta mano invisible que regulaba el Estado, el mercado, finalmente no la regulaba hacia grandes sectores de los países que quedaban fuera de cualquier beneficio. Entonces, y sobre todo después de la Primera, Segunda Guerra Mundial, se va entendiendo, y estoy hablando del capitalismo, se va entendiendo que el Estado debe intervenir en la economía a favor de los más pobres y debe regular muchas más cosas. Esto se llamó capitalismo keynesiano, ya no era el capitalismo puro donde el Estado no interviene en la economía. El capitalismo keynesiano hablaba de sí, el Estado debe intervenir en la economía, debe hacer una redistribución de los recursos en favor de los más pobres, pero también debe existir un sector privado fuerte que dé empuje a las sociedades. Eso había operado en gran parte de nuestro país y del occidente durante lo que fue el siglo XX. En Chile desde 1940 hacia adelante se tenía esta idea de que el Estado debía ser fuerte económicamente y que las principales empresas debían ser estatales. También se había dado la idea de que era posible desarrollar nuestro país y que ese gran esfuerzo de desarrollo industrial debía ser conducido por empresas estatales.
así como en 1940 se crea la Corfo en nuestro país, con esa tarea, digamos. Y eso con ciertos vaivenes, ciertos cambios, eran las ideas que habían primado en la economía hasta 1970, que llega un gobierno socialista, acentúa todo este rol del Estado, pero dentro de como la misma línea. Bueno, hasta 1973 que se produce el golpe. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer estos economistas que tienen esta teoría porque no se ha implementado en la práctica, sino desde el tiempo de la Revolución Industrial? Es volver a ese capitalismo puro, donde el Estado no interviene en la economía. Entonces, por eso se habla de neoliberalismo, porque ese es el liberalismo de los inicios del siglo XIX que se quiere traer a la sociedad actual. Entonces, es una idea. Y qué mejor lugar para experimentar con una idea nueva, una teoría económica nueva, que una dictadura donde cualquier cosa que se quiera implementar no va a tener la oposición de la gente porque hay todo un aparataje represivo que va a aplacar cualquier oposición a lo que se quiere hacer. Entonces estos economistas que van a empezar a trabajar mancomunadamente con el gobierno militar crean un programa de desarrollo económico conocido como el ladrillo, que comienza a implementarse en 1975 y sus últimas reformas, sobre todo las reformas que le dan la base constitucional, se dan en 1980. Son 5 años en que esto se arma. Y el broche final es darle como la legalidad a través de la Constitución de 1980. Entonces, este modelo se implementa bajo ciertos pilares o ciertos ejes que es importante entender. El primero es la descentralización económica del Estado. Quiero que entiendan que lo que se tenía o lo que se entendía por economía hasta el momento era lo que les estaba explicando recién, que es que el Estado interviene en la economía y tiene empresas estatales, y con Allende esto se había profundizado al estatizar las empresas que se consideraban estratégicas para la economía, pasan a formar parte del Estado. Hay una profundización de esto que les estoy explicando y les doy un ejemplo. El año 1972, uno de los objetivos principales del gobierno de Allende se habían cumplido, que era la estatización de la banca. Todos los bancos de Chile pasaron a ser estatales, manejados por el Estado. Entonces, a ese nivel de participación en la economía tenía el Estado en 1973. Entonces, lo que se quiere implementar es todo lo contrario. Entonces hay que partir desde un punto cero hasta llegar a otro completamente diferente. Por lo tanto, hay que deshacerse de todas las cosas que tenga el Estado, de todo, en este caso todas las empresas o de todos los aspectos donde el Estado intervenga en la economía, porque la teoría que ellos aprendieron en Chicago es que el Estado, o este nuevo modelo, es que el Estado no debe intervenir en la economía. Entonces, ¿cuál es el principio basal de esto? El Estado no interviene en la economía, salvo cuando los privados no puedan o no quieran hacerlo. De ahí entonces que nace la idea del Estado subsidiario. ¿Qué significa esto? Y repito, el Estado no interviene en la economía, salvo en aquellos ámbitos en que los privados no quieran o no puedan hacerlo. Les doy un ejemplo que no voy a profundizar aquí, pero tal vez sí en otra cápsula, que son el sistema de jubilación, de seguro social. En Chile las AFP son privadas. ¿Por qué? Porque los privados sí quieren y sí pueden intervenir en ese ámbito. Si los privados no quisieran o no pudieran intervenir en las jubilaciones de los trabajadores, el Estado tendría que hacerse cargo de eso. Como era antiguamente, y no estoy hablando del gobierno de Allende, sino que estoy hablando desde por lo menos los gobiernos radicales hacia adelante, 1940 y décadas posteriores, las jubilaciones era un sistema de reparto que había en nuestro país, donde se sacaban ahorros del trabajador, del empleador, aportes, perdón, del trabajador, del empleador y del Estado, y se formaba un fondo común y se iban jubilando las personas.
Pero la base de eso era el rol que el Estado jugaba al hacerse cargo o al garantizar las jubilaciones de las personas. Entonces, como el Estado no va a intervenir en la economía, ¿cómo se van a asignar los recursos? A través del mercado. El mercado entonces sería la principal instancia, el mercado, digamos que conformado por principalmente el sector privado, es cómo se van a asignar los recursos. Entonces, principalmente esto comienza a darse como que el que tiene plata accede a los recursos o a los mejores recursos y el que no tiene accede a aquellos recursos que el Estado le puede brindar en los aspectos o en los ámbitos donde los privados no quisieron o no pudieron invertir. Entonces, cuando hablamos de descentralización económica del Estado, se trata de que el Estado deje de ser el centro de la economía como venía haciéndolo, no solo en nuestro país, sino que en gran parte de Occidente, desde 1940 aproximadamente hacia adelante. El Estado debe retirarse de la economía. Otro de los ejes fundamentales del modelo es la apertura hacia el comercio exterior. ¿Qué pasaba antes de 1973? E insisto, desde 1940 hacia adelante, es que en Chile se trató de desarrollar la industria nacional. Entonces, la apertura hacia el comercio exterior no era como la entendemos hoy día. Se ponían, por ejemplo, aranceles a ciertos productos que se podían traer de afuera para proteger la industria nacional, para proteger productos que se fabricaban acá en Chile, que si venían de afuera al mismo precio o más barato, iban a afectar a los propios productores nacionales. Entonces se protegía a la industria nacional y se ponían altas tasas de impuestos en las aduanas. Y había ciertas prohibiciones. Ciertos productos, por ejemplo, no se pueden importar, traer de afuera o en ciertas cantidades solamente, porque siempre se estaba pensando en proteger el desarrollo de la industria nacional. Esa mentalidad cambia. Ya se abandona la idea de desarrollar industrialmente a Chile y de proteger a la industria nacional, y por lo tanto la idea es abrir el país a la venta de materias primas. Es como decir, ya, no resultó el industrializarnos, por lo tanto, ¿qué es lo que Chile más tiene? Recursos naturales. Entonces vamos a abrirnos al mundo y vamos a ir rebajando los aranceles. No se hizo esto de un año para otro, sino que habían productos que tenían hasta un impuesto de un 60% en las aduanas. Entonces se fue rebajando de 60 al 30, al 10, pero en el periodo desde 1975 hasta el 80, es donde se van rebajando los impuestos, los aranceles aduaneros y se van eliminando de a poco también las prohibiciones de importación que se habían levantado para proteger a la industria nacional. A la larga, ¿qué ocurrió? Que muchas empresas van a quebrar en Chile porque no pueden competir con los productos que vienen de afuera. Otro de los ejes fundamentales del neoliberalismo es la liberación de los precios. Los precios son regulados por el mercado. El Estado no interviene. Entonces, por ejemplo, ahora mucha gente piensa y dice, ¿por qué el Estado no fija el precio de las mascarillas? ¿Por qué el Estado no fija o no pone un precio máximo a los insumos que se ocupan en los hospitales? Y es porque no es porque legalmente no se pueda, porque en estado de catástrofe como estamos hay ciertos resquicios que permitirían hacerlo, pero el principio basal del neoliberalismo es que los precios no se intervienen. Por lo tanto, suba la benzina, suba el pan, eso no se toca, porque antiguamente, antes del 73 y entre 40, insisto, hacia adelante, hubo periodos en que gobiernos de izquierda, de centro, de derecha incluso, fijaron precios. No sé, diciendo, por ejemplo, ya, el pan no puede subir de tal precio. ¿Ya? Y generalmente se hacía con productos que eh, eran los más masivamente ocupados por los sectores más vulnerables.
Entonces se utilizaba este mecanismo para ayudar a la gente pobre. Pero una de las esencias del neoliberalismo es que el mercado no se interviene. Y si yo fijara precios, estoy interviniendo el mercado. Por eso no se fijan precios. Otro es el control de la inflación, pero ¿mediante qué cosa? Por ejemplo, el control de las remuneraciones públicas. Durante mucho tiempo, desde el 75 hasta por lo menos el 90, el sector público va a tener remuneraciones muy bajas y que se van incrementando muy poco en el tiempo. Y eso es porque se ha reducido el gasto fiscal. El Estado no gasta en el sector público. ¿Qué cosa podría hacer o obligar de cierta forma al Estado a aumentar los salarios o los beneficios? Las huelgas, los sindicatos, las protestas, y recuerden que hasta 1990 todo eso está prohibido. Entonces no hay una oposición a la implementación de este sistema. Otro de los cambios que se hacen también para controlar la inflación es cómo se entiende el cobro de impuestos. Durante mucho tiempo en nuestro país el cobro de impuestos fue que el que tiene más plata paga más impuestos y el que tiene menos plata paga menos impuestos. Se crea aquí un tipo de impuesto que es igual para todos, que es el IVA, que dura hasta el día de hoy, que se va a transformar a la larga en el principal recaudador de recursos para el Estado. ¿Qué tiene el IVA al ser igual para todos? Que grava no el sueldo de las personas o las fortunas de las personas, sino que grava los productos. Entonces, un kilo de azúcar, el impuesto para ese kilo de azúcar va a ser el mismo para una persona que gana 300 mil pesos, o el precio va a ser el mismo para una persona que gana 100 millones de pesos. Entonces, de ahí que este impuesto que grave los productos se ve como injusto, porque el precio de ese producto va a ser igual independiente si la persona gana 10 pesos o gana 1.000 millones de pesos. Pero se crea como principal recaudador de recursos para el Estado. Acá tengo algunos datos acerca de lo que les estaba explicando, de cómo el Estado debe irse, bajo estas nuevas ideas, cómo el Estado debe irse deshaciendo, entre comillas, de empresas que bajo este nuevo modelo no tiene por qué tener en sus manos. Entonces la solución es privatizarlas. Y aquí entonces comienza la venta de empresas públicas hacia privados. Desde 1973, principalmente entre 73 y 75, es la devolución de empresas y luego comienza el proceso de privatización. Se vendieron a precios mucho menores de lo que costaban estas empresas, pero no había nadie que protestara en esos momentos, ni nadie tampoco que se opusiese a que una misma familia, por ejemplo, fuese privatizando varias empresas. Entonces, si vemos en la tablita de abajo, donde dice empresas estatales y su participación en el PIB, años escogidos, me interesa que veamos la cantidad de empresas. Empresas relacionadas con la Corfo, la Corporación de Fomento Fabril, que era esta empresa que se crea el año 40, 39-40, que es para implementar este proyecto de desarrollo industrial de Chile. En 1970 tenía 46 empresas estatales. En 1973 tenía 571, las relacionadas con la Corfo. Pero si vemos las que están más abajo, total de empresas estatales, vamos a tener 68 y 596 en 1973. Fíjense cómo bueno, ahí vemos un claro aumento de la cantidad de empresas en el gobierno de Allende, pero veamos cómo estas empresas van a disminuir entre el 73 y 1983. Siguiendo con los datos, vamos entonces a ver que entre los años que les estoy contando,
se privatizaron muchísimas empresas y entre ellos el ejemplo que yo le había dado de los bancos. En Chile habían, no 13, 14 bancos que eran estatales y se privatizaron. Por lo tanto, se privatiza todo el sistema financiero nacional. ¿Quiénes fueron los grandes beneficiarios de estas privatizaciones? No solo de los bancos, sino que de las forestales y de otras empresas que se fueron privatizando. Grupos que hoy día son bien conocidos como Vial, Cruzat, Larraín, Yarur, Luchit, Mate. ¿Qué pasa con las tierras? Ya esto me está quedando muy largo, así que voy a tratar como de resumir. Se había hecho una reforma agraria, dos reformas agrarias, entre el 65 y el 67, 62 y 67, perdón, pero que finalmente habían terminado en 1973 con una gran cantidad de tierra expropiada por la corporación encargada de llevar a cabo la reforma agraria y de entregar estas tierras a los campesinos. Entonces, cuando se produce el golpe, hay un montón de tierras que están en manos del Estado, que han sido expropiadas, pero no han sido asignadas a los campesinos. ¿Cómo se asignaban estas tierras antes del 73? ¿Cómo se asignaban estas tierras a los campesinos? Se las entregaba sin cobrarles, en forma de cooperativas, o sea, ellos tenían que agruparse y se les entregaba un pedazo de tierra y se los ayudaba con asesoría, con crédito, con capacitación, para que hicieran funcionar estos campos que hasta ese momento habían sido del patrón, del hacendado. ¿Qué pasa entonces en 1973? El 52% de las tierras que habían sido expropiadas y que no se habían entregado a los campesinos, sí se las entregó, ¿ya? Pero ellos tenían que pagar por estas tierras y se les dieron cuotas como de 30 años plazo, cosa que nunca había sido la idea de la reforma agraria, cobrar por estas tierras, desde que se implementó en el gobierno un gobierno de derecha, de hecho, que era el gobierno de Jorge Alessandri. Le asignaron individualmente, no en forma de cooperativa, y sin ningún tipo de ayuda, ni de crédito, ni de capacitación, ni de asistencia. Se les dijo, tomen, ahí está la tierra. Eso ocurrió con un 52% de las tierras que tenía el Estado expropiadas al momento de producirse el golpe. Ya no estoy considerando acá las tierras que habían sido expropiadas y repartidas antes de 1973, que muchas de ellas fueron devueltas a sus dueños. Otra parte de estas tierras sí fueron devueltas también a sus antiguos dueños, propietarios, aquellas expropiaciones que los que estaban ahora en el gobierno pensaban que no habían sido legalmente expropiadas. Y un 20% de las tierras restantes, estoy hablando de las tierras que estaban para entregarse en 1973 a los campesinos, un 20% restante fue privatizado. Para esto hubo que reformar la reforma agraria porque bajo estas primeras leyes estaba prohibido vender la tierra. Entonces, al privatizar, yo estoy vendiendo la tierra. En 1976, si ustedes se fijan, coincide con la puesta en marcha del ladrillo o de este nuevo modelo, se va a dar la posibilidad de que las tierras que han sido asignadas a los campesinos, ya sea desde el 73, este 52% de tierra que estaban en el poder del Estado y que fueron asignadas a los campesinos, o las antiguas tierras asignadas a los campesinos desde el 62 en adelante, mediante las leyes de reforma agraria, ahora los campesinos iban a poder venderlas, cosa que estaba prohibida en las primeras leyes de reforma agraria. Ellos, las tierras que se les habían entregado, no podían venderlas. Entonces, ahora sí se puede. Y como va a venir un periodo de mucha pobreza en Chile, la mayoría de los campesinos empezó a vender sus tierras a empresarios urbanos que empezaron a comprarlas y a acaparar nuevamente el sector agrícola, que había sido como el objetivo de la primera reforma agraria, descentralizar las tierras agrícolas que se encontraban en muy pocas manos. Ahora comienza entonces a darse el proceso contrario. Y en lo forestal, en las grandes forestales que habían sido expropiadas y estatizadas principalmente por el gobierno de Salvador Allende,
Entre el 74 y 79 comienzan a privatizarse. Y aquí, ¿qué pasa con esto? Es que van a empezar a ser compradas por muy pocas manos, entre comillas. Por ejemplo, a 1980, tres grupos económicos habían comprado y controlaban el 70% de las tierras forestales de Chile, que antes habían estado en manos del Estado. Esos grupos son Cruzat Larraín, Angelini y Mate. Si ustedes se fijan, se van repitiendo los mismos grupos económicos. Entonces esto es como una primera pincelada para que entiendan qué pretendía, cómo se comenzó a implementar y cuáles son las ideas basales de lo que es el neoliberalismo en nuestro país. Espero no haber sido muy enredada, chiquillas. Esto es muy complejo, faltan muchas cosas que explicar todavía, pero entiendo que no puedo hacer una clase de 2 horas porque todo el mundo se aburre. Así que voy a continuar explicándole cosas que quedan como las reformas laborales, la constitución del 80, cápsulas más pequeñas más adelante. Chao.